Muy buen día con todos los presentes. Bienvenidos a esta presentación denominada Transporte Seguro de Materiales Peligrosos. A través de la misma vamos a poder entender algunos conceptos generales, puesto que el enfoque de la misma se basa en el alineamiento sobre conocer especificaciones sobre transporte seguro de materiales peligrosos, que forma parte, lógicamente, del ciclo de producción o el ciclo de activación de operatividad con este tipo de productos. Bien, por tanto, entonces, señores, iniciamos hablando de materiales peligrosos. ¿Ok? Las anteriores presentaciones, ¿no? Y la cultura general nos permite entender que material peligroso es aquel elemento que nos puede causar daño en sentido general. Si nos abocamos a las normativas propias de esta materia, ¿no? El material peligroso es toda sustancia, todo producto, toda materia en su estado sólido, líquido o gaseoso que puede causar daño. ¿A quién? A las personas, a la propiedad pública o privada y al medio ambiente. Tenemos como referencia en la parte superior el punto de donde ha sido extraído este concepto basado a lo que es transporte de materiales peligrosos, es decir, el Decreto Supremo número 021 del 2008 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Más adelante, en los recursos legales correspondientes a esta temática, justamente vamos a entender a qué se refiere esta normativa. Como les decía, en FPA 472, por ejemplo, nos dice prácticamente el mismo concepto, adicionando en esa parte lo que corresponde a las armas de destrucción masiva. Sin embargo, en el tema de transporte de materiales peligrosos, el concepto es muy directo, muy básico. Todo material peligroso tiene riesgos químicos. Y estos riesgos químicos se basan en dos factores fundamentales: las propiedades físico-químicas y el comportamiento frente a factores externos e internos. La conjugación o confluencia de ambos pueden ocasionar incendios, explosiones o liberaciones tóxicas como fugas y derrames. ¿Ok? Entendamos entonces que todo producto peligroso tiene pues propiedades físico-químicas que también ya les hemos visto de forma detallada en presentaciones anteriores, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? pH, viscosidad, también tenemos lo que es punto de inflamación, punto de autoignición, entre otros. Comportamiento frente a factores externos e internos. Factores externos como el clima, ¿no? Como las vías de transporte o las vías terrestres. Y factores internos, capacitación, entrenamiento, recursos con los que cuento para realizar un trabajo seguro, un transporte en todo caso seguro, en este caso, ¿no? Si existen falencias en estos dos factores específicos, pues lógicamente es muy probable que tengamos consecuencias negativas. ¿Cuáles son estas? Incendios, explosiones y liberaciones tóxicas. Ahora procedamos con el tema correspondiente a la SUTRAM. ¿Qué es la SUTRAM? Siempre hemos escuchado de estas siglas, ¿no? Y la SUTRAM es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Es aquel organismo creado por ley número 29380, el cual promueve el cumplimiento de las normas a través del control y supervisión de los agentes intervinientes en el transporte y tránsito terrestre. Siempre vamos a encontrar fiscalizadores de SUTRAN justamente en carreteras, evaluando, verificando el cumplimiento de las normas correspondientes al transporte y tránsito terrestre. Este organismo es un organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Gobierno del Perú. Recordemos que toda esta presentación se basa básicamente en lineamientos a nivel nacional, a nivel Perú. El marco normativo, como bien lo decía en un principio, tenemos esencialmente con respecto a materiales peligrosos los siguientes recursos legales, ¿no? En principio, la ley número 27181 nos habla de en sentido general del transporte y tránsito terrestre. Es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Es decir, acá hablamos de toda la normativa sobre el transporte.
sobre el tránsito terrestre. Específicamente hablando de materiales peligrosos, tenemos dos recursos: la Ley 28256 y el Decreto Supremo 021 del 2008, MTC. El primero es la ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. El segundo es el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Bajo estos lineamientos, justamente, vamos a ir estableciendo puntos específicos para hacer un trabajo seguro en cuanto a lo que se refiere a transporte. Bien, ahora, específicamente hablando de la SUTRAM, ¿no?, la Superintendencia de Transporte, tenemos la resolución 002-2011 SUTRAN/2, el cual señala los protocolos de intervención en la fiscalización de campo del servicio de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. ¿Ok? Recursos generales, recursos legales de forma general, recursos legales de forma específica con respecto a materiales peligrosos y, por último, un recurso legal por organismo de fiscalización de campo. 4 recursos específicos a nivel nacional. Ahora, si hablamos de referencias informativas internacionales, lo más común en este caso es escuchar del Libro Naranja de las Naciones Unidas. Esta herramienta informativa, ¿no?, busca informar de todo lo relacionado para un transporte seguro de materiales y residuos peligrosos por la vía terrestre. Es una publicación americana que es tomada por referencia por prácticamente toda Latinoamérica. ¿Cuál es el contenido de esta publicación? 1. El listado de materiales peligrosos. 2. La denominación oficial de este tipo de sustancias. 3. El número UN o Código de Naciones Unidas del producto. 4. Embalaje o envase del producto, es decir, cómo se debe embalar y qué tipo de envase se debe utilizar para el transporte seguro de ciertos tipos de productos o sustancias peligrosas. Y por último, la clasificación. 5. Clasificación de riesgos, lo que se denomina clasificación de riesgos de Naciones Unidas. La publicación más reciente o la revisión más reciente de este gran libro es la revisión 21 del año 2019. ¿Ok? Ahora, en muchos de los casos, cuando he tenido capacitaciones, se confunde el libro naranja de Naciones Unidas con la guía de respuesta a emergencias, o lo que es denominada GRE, ¿no? ¿Y por qué lo confunden? Por la similitud de color de la portada. Sin embargo, señores, ojo, el libro naranja es una cosa y la guía de respuesta es otra, ¿vale? En el libro naranja tenemos lineamientos en sentido general sobre el transporte seguro de materiales peligrosos según la DOT, Departamento de Transporte de los Estados Unidos. La guía de respuesta a emergencias es simplemente los lineamientos básicos que voy a tener en consideración para una respuesta a emergencia inicial en cuanto al transporte de materiales peligrosos. Son dos elementos totalmente distintos y con información totalmente autónoma en sí. Otras fuentes de información tenemos pues las hojas de datos de seguridad MSDS según ANSI Z401, o podemos tener las FDS, fichas de seguridad, según lo que estipula el Sistema Globalmente Armonizado o lo que se denomina como el SGA. Por otro lado, ya lo estaba hablando hace un momento, tenemos la Guía de Respuesta en Caso de Emergencias, la denominada GRE, en su versión más actualizada o vigente, la 2020. La Guía de Respuesta a Emergencia 2020 son simplemente pasos iniciales para poder responder durante los primeros 30 minutos de una emergencia con materiales peligrosos. Y por último, dentro de los recursos informativos que lo estipula las normativas peruanas, tenemos la hoja Resumen de Seguridad del Transporte MARPE. Bien, la clasificación de riesgos de Naciones Unidas. Los conceptos generales, los conceptos desarrollados de estas clases de riesgos ya lo hemos visto en la primera parte de todo este curso. Aquí simplemente vamos a rememorar un poco cada una de las 9 clases de riesgo en que divide los productos químicos las Naciones Unidas. La clase 1 son la clase de explosivos. 2,
los gases. 3, los líquidos inflamables y combustibles. Clase 4 son los sólidos inflamables. Clase 5, las sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. La clase 6, las sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. La clase 7, los materiales radioactivos. La clase 8, las sustancias corrosivas. Y la clase 9, productos misceláneos varios. Aquellos que no forman parte de las 8 anteriores clases están incluidas en esta última clase, la clase 9. Bien, como parte del anterior punto, aquí justamente tenemos la representación gráfica de cada una de las 9 clases de riesgo, ¿no? Tenemos justamente los explosivos, los gases, los líquidos inflamables, combustibles, etcétera, ¿no? Cabe destacar de repente elementos característicos, los pictogramas que se ubican en la parte superior, ¿no? En el vértice superior de la placa, del rombo, los números que se ubican en la parte inferior, vértice inferior de cada placa, lo cual representa a la clase de riesgo, y en la zona central vamos a encontrar justamente la clase o familia de riesgo. En este caso, clase 1 explosivos, clase 5 oxidantes, clase 8 corrosivos, entre otros. Otro punto también adicional es el color de fondo, que representa el tipo de peligro: naranja, verde, rojo, amarillo, blanco, azul, ¿no? Con rayas verticales o rayas horizontales. ¿Ok? Las placas de riesgo MATPEL, tal como las vemos, son una forma de reconocer un producto, pero también entendemos que hay formas de identificar un producto. ¿Ok? Una forma de identificar un producto en cuanto al transporte seguro de materiales peligrosos es la hoja de datos de seguridad y la hoja resumen de transporte MATPEL. Ahora bien, ¿qué pasaría si tenemos una placa de riesgo, ¿no? Con su pictograma en la parte superior, con su clase de riesgo en la parte inferior, y en la zona central, en algunos casos, he visto, se presenta el número UN, aquella cifra de 4 dígitos que nos da a entender y en específico cuál es el producto químico? Es decir, en un solo elemento estamos reconociendo la clasificación de peligros, la clase de riesgo, y a su vez identificando el producto o sustancia peligrosa. En este caso, como lo vemos así en pantalla, estamos verificando solamente lo que es la clasificación de riesgos. Sin embargo, bajo el ejemplo que les he presentado, estaríamos reconociendo e identificando el producto. ¿Ok? Espero que se haya entendido esa parte de forma muy clara. ¿Quiénes intervienen en el servicio de transporte de materiales peligrosos? 4 agentes. El primero, el remitente. El remitente es aquella persona natural o jurídica que mediante su actividad remite o envía una mercancía considerada peligrosa. Es la persona que me contrata para llevar una mercancía peligrosa. 2, o segundo agente, transportista. Es la persona natural o jurídica que realiza el transporte de materiales y residuos peligrosos. La persona que envía contrata a un transportista para que se lo remita a un destinatario, el quien es justamente la persona que recibe este producto. ¿Ok? Los 3 principales. Sin embargo, para que suceda todo esto, tiene que haber un conductor, lógicamente, que va a llevar esa carga. Conductor, persona natural que conduce el vehículo o combinación vehicular. ¿Ok? Conceptualmente se denomina transportista conductor también. ¿Ok? Pero aquí ya vamos viendo una diferenciación conceptual, ¿no? Una cosa es que sea, por ejemplo, Transportes Pepito y su conductor es Juan Pérez, y otra cosa es que sea Juan Pérez como transportista, como persona natural y, lógicamente, como conductor a la vez. ¿Ok? Entiéndase bien esa diferenciación conceptual. Siguiente aspecto, requisitos obligatorios para transporte MATPEL según Sutram: licencia de categoría especial, licencia de conducción, el seguro de accidentes de tránsito, seguro obligatorio, las guías de remisión, remitente y transportista, certificado de inspección técnica vehicular, es muy importante justamente esto, la hoja resumen de seguridad y la póliza de seguros con la que cuenta la empresa o persona natural que realiza el servicio. Controles de ruta.
tenemos tres aspectos. Primero, la verificación documentaria. Siempre antes de empezar todo trabajo debemos realizar una verificación de los documentos requeridos para la ruta. Es crítico contar con toda la información para evitar paradas innecesarias. Lógico, tenemos que verificar antes de toda salida que todos los documentos que necesitamos para realizar el transporte lo tengamos óptimamente y sepamos que estamos justamente transportando a través de la documentación específica. 2. Paradas activas. Los conductores deben realizar paradas activas para evitar la fatiga y la somnolencia, ¿no? La cual es justamente un índice alto en cuanto a los accidentes en carretera, de tránsito en carretera. Control de velocidad. Es responsabilidad de las escoltas controlar la velocidad del convoy. Todo transporte de materiales peligrosos debe contar específicamente con escoltas, de acuerdo al tipo de producto, lógicamente. Con ello se asegurará la sostenibilidad de la marcha y la probabilidad de incidentes disminuirá notablemente. Respuesta a emergencias. La primera respuesta son las acciones determinadas a la notificación y aislamiento en caso de fuga de derrames y de materiales peligrosos. Fugas y derrames de materiales peligrosos. Debe ser realizada adecuadamente por los conductores del convoy soportados por la escolta. La coordinación en la notificación entre los actores involucrados debe haber sido escrita, aprobada y entrenada. Para eso es importante, señores, tener un plan de contingencia de respuesta a emergencias en el transporte de materiales peligrosos. Lo estipulan las normativas nacionales, no olviden ese punto. Respuesta técnica son las acciones determinadas al control de la fuga o derrame. En este caso se requerirá de recursos externos, recursos en espera como maquinaria pesada, personal específico de atención a emergencias, alimentación, entre otros. También debe estar consignado en el plan de contingencias, en el plan de respuesta a emergencias, ¿no? Y verificada de forma periódica, ¿no? Y con esta verificación también es recomendable, en base a esta verificación, que se haga un entrenamiento adecuado con las personas que realizan este servicio. Bien, consideraciones de seguridad de transporte, MATPEL, rotulación y clasificación de riesgos. Aquí tenemos un ejemplo de las placas de riesgo, las medidas del rectángulo correspondiente al número UN, ¿no? Y 3 puntos específicos. Utilizar el rótulo correcto según la clase MATPEL. Clase 1, clase 2, 3, 4, hasta la 9. Si transporto más de una clase en mi vehículo, tienen que estar las placas correspondientes a las clases de producto que estoy transportando. ¿Ok? Ya justamente como lo dice ahí, los rótulos deben cumplir con las medidas señaladas, ¿no? Y también la señalización, ojo, esto es muy importante, la señalización debe estar visible por los 4 lados del vehículo, anterior, posterior y lados laterales. 4 zonas en donde yo debo observar la rotulación del producto que se está transportando, ¿ok? No olviden eso. Bien, aquí justamente un poquito más cercano en la información que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Recordemos el código UN, ¿no? Rectángulo naranja, números de color negro, 4 cifras, ¿ok? Aquí tenemos, aparte de la etiqueta, de la rotulación del producto, tenemos también qué elementos importantes debemos considerar para el transporte de materiales peligrosos: cintas reflectivas, defensas laterales, dispositivos anti-empotramiento, sistemas de luces, extintores, entre otros. Bien. Y por último, tenemos también los requisitos y características, que ya lo vimos en una de las anteriores diapositivas, ¿no? La licencia de conducir, el SOA, del certificado de inspección técnica vehicular, la póliza, ¿no? Nuevamente recalcamos el tema de ubicación de los rombos, ¿no? Y algunos elementos específicos de seguridad y de respuesta de emergencias, ¿no? Como lo dice el botiquín, la llanta de repuesto, el triángulo de seguridad y el extintor. En este caso, tanto materiales peligrosos, el entrenamiento o capacitación debe también involucrar la capacitación y entrenamiento en respuesta a emergencia de transportes.
lo cual debe incluir temas de primeros auxilios y de lucha y extinción de incendios. Categorías vehiculares, tenemos allí justamente la O2, la O3, la O4 y la N2 y la N3. Toda esta información la podemos encontrar en el sitio web también de Sutram, ¿no? Así como también sus respectivas redes sociales informativas. Bien, como siempre por mi parte ha sido un gusto compartir esta pequeña pero directa lección con respecto a transporte seguro de materiales peligrosos. Espero que sea una información de mucha utilidad para ustedes. Nos encontraremos entonces en otra oportunidad para compartir nuevos conocimientos con respecto a este importante tema. Un gusto, muchos éxitos para todos. Gracias.